A nosotros se nos ha hablado, cuando hablo de nosotros, digo el Perú o los peruanos, de que el gran país del que teníamos que cuidarnos era Chile. Que Chile siempre era el país que tenía el ojo puesto en territorio peruano para adueñarse ilegítimamente de un territorio que nos pertenecía a nosotros. Y que siempre con el chileno hay que ir con cuidado. ¿Por qué chileno? Porque se quedó con Tarapacá y con Arica. Eso es, al menos, no del todo cierto. Porque hay un país al que verdaderamente lo hemos tratado como inferior a nosotros y hemos descuidado muchas veces los intereses que ese país como gobierno, insisto, no como gente, no como pueblo, sino como gobierno, ha tenido en territorio peruano. Hablo de Bolivia. El enemigo más peligroso que tiene el Perú no es Chile, es Bolivia. Bolivia es un país peligroso como gobierno. A lo largo de su historia ha querido adueñarse de territorio peruano. Y te doy algunos datos para que lo revises, lo busques y hagas lo que quieras. Por ejemplo, la Guerra del Pacífico estalló en 1879. Pero antes de eso, Bolivia había intentado quedarse con Tacna y Arica. Claro, Sucre, por ejemplo, cuando alcanzó la independencia de Bolivia en 1825 y se consagra como una nueva república y no parte del Perú, como buscábamos, porque en la Constitución de 1823, el artículo 6º de esa Constitución, que fue la primera que tuvimos como república, dice claramente que los límites de la República del Perú se van a determinar una vez que se define el tema con el Alto y Bajo Perú, refiriéndose a Bolivia en ese momento, que era conocida como el Alto Perú, antes como la Audiencia Real de Charcas. Entonces, Perú tenía la esperanza de que el Alto Perú se uniera con el Bajo Perú, que somos nosotros, y seamos una sola república. Sin embargo, Sucre encontró en los políticos bolivianos de ese momento que buscaban más la independencia del Perú y del Virreinato del Río de la Plata, que era Provincias Unidas y que hoy es Argentina. Entonces se proclama la independencia del Alto Perú y le ponen el nombre de República de Bolívar por Simón Bolívar. Y en eso, en 1826, el 15 de noviembre, se firma un pacto que lo que buscaba era que seamos unos Estados Unidos, ¿ok? O sea, estados que estaban separados, hay que unirlos por beneficios mutuos, pero para eso Perú tenía que cederle a Bolivia Tacna y Arica. Quería territorio peruano. Y Faustino Sánchez Carrión, por ejemplo, estuvo a favor de esto. Una locura. Y terminaron reprobándolo en el Congreso de la República y dijeron no aceptamos este pacto, no le vamos a dar a Bolivia ni Tacna ni Arica, porque eso le pertenece al Perú y viola la soberanía del Perú. Pero dicen, agregan, los políticos salameros de esa época, si el gran libertador Bolívar desea hacer una confederación o estados federados, podría unirse la Gran Colombia con el Perú y con Bolivia y formar una gran nación, con el libertador como presidente vitalicio, que pateros eran los congresistas peruanos en esa época. Sin embargo, no aceptaron que el Perú le cediera a Bolivia, recientemente creada en 1825, un año después, 15 de noviembre, el tratado se rechazó porque no se cedió territorio a Bolivia de Tacna y Arica. Luego viene la Confederación Perú-Boliviana en 1836. Esa confederación, a la cabeza de Santa Cruz, presidente de Bolivia, partió el Perú en dos, el Estado norperuano y el Estado surperuano. No solo eso, sino que la provincia rebelde de Bolivia, el Alto Perú, que ya habíamos querido que fuera nuestra, ahora nos absorbía. O sea, políticamente, soberanamente, éramos sometidos a los designios de un territorio mucho más pequeño que el nuestro, Bolivia, y de su mandatario, que era Santa Cruz, por 10 años, como protector. Una locura. Por eso es que Agustín Gamarra, y por ejemplo, principalmente Ramón Castilla, va a Chile y le pide ayuda a los chilenos para separar al Perú de Bolivia y recuperar a Perú su soberanía. Y eso ocurre en 1839, se acaba la guerra y Perú se separa de Bolivia, porque la guerra de la Confederación vence los chilenos y peruanos unidos. Y en esa separación Perú, ahora con nuevo presidente Agustín Gamarra a la cabeza, de facto, se va a una guerra con Bolivia, invadimos La Paz y luego Bolivia nos ataca,
se defiende, lo hace muy bien y ocupa, ahí muere Agustín Gamarra, Ingavi, la batalla de Ingavi, y va a ocupar en 1842 los territorios, escúchalo bien, Moquegua, Puno, Tacna, Arica y Tarapacá. O sea, Bolivia ocupó en total 5 territorios del sur de Perú y por un poquito iba a ocupar también el territorio del Cusco. En ese momento el general boliviano, Vallivian, si no me equivoco su apellido, exige, pide, requiere, solicita, urge la presencia de la corona británica y le dice, mira, hemos ocupado 5 territorios peruanos, pero solamente queremos 2, queremos Arica y Tacna. Empecinados con tener Arica, oye, qué bestia, ¿no? Tú revisas la bandera de Arica y vas a ver que al fondo está la mina de Potosí. Los españoles durante la época que fuimos a España usaban el puerto de Arica para sacar los recursos de la mina de Potosí. Bolivia quería recuperar algo que geográficamente ellos aseguraban que les pertenecía. Sin embargo, jamás Arica perteneció a la Audiencia Real de Charcas. Y Bolivia le exige a la corona que interceda y la corona le dice, váyase usted a tomar el sol, que no le vamos a hacer caso. Y no le hicieron caso y como una ocupación cuesta mucha plata, que los bolivianos hayan ocupado esa zona por más tiempo, se hubiesen gastado mucha plata y Perú hubiese podido recuperar fuerzas para atacarlos y sacarlos y de repente invadir Bolivia directamente. Para evitar eso, desocuparon el sur del Perú y no reclamaron territorio alguno en ese momento. Luego, cuando Bolivia y Chile tuvieron problemas por el tema de Antofagasta, Bolivia le dijo, por favor, mira, quédate con Antofagasta, no me interesa, porque a Bolivia nunca le ha interesado Mejillones, Antofagasta, no, que era un desierto. Ellos han querido siempre territorio peruano, Arica y Tacna, eso siempre ha pasado. Vean la historia de Bolivia, siempre reclamando Arica y Tacna, principalmente de Arica. Y en ese momento Bolivia le dice, mira, ayúdame, quédate con todo el litoral que dices que es tuyo o nuestro, pero quiero que hagamos un congreso internacional y que respalde nuestra posición, porque queremos Tacna y Arica del Perú. ¿Qué hacía Bolivia reclamándole territorios al Perú que no le pertenecían y solicitando el respaldo de Chile? ¿Ah? Y luego viene la expedición Quevedo, que también solicita el apoyo de Chile y Chile se le ofrece a cambio de poder quedarse con el litoral Chile de Bolivia y que Bolivia se quede con parte del territorio sur del Perú. El gran enemigo del Perú, el enemigo consumado del Perú ha sido Bolivia, siempre, no hay duda de eso. ¿Qué duda puede existir de que Bolivia es un enemigo político? Muchísimo más que Chile. Chile puede ser un competidor litoral, ¿no? De Puerto de Callao con el Puerto de Valparaíso. Pero Bolivia es un enemigo político total. Cuando acabó la Guerra del Pacífico, Perú firma el Tratado de Alianza de Ancón en 1883 y Chile pide Tacna y Arica por 10 años. ¿Saben quién era el que le pedía a Chile que no lo devolviera Tacna y Arica y que en su lugar se le entregaran a ellos? El gobierno boliviano. Un gobierno que nos había arrastrado de la guerra, que nosotros lo defendimos y que estúpidamente el Perú perdió territorio por defendernos. Ahora ese mismo gobierno, esa misma política, esos mismos políticos le reclamaban a Chile no entregarnos los territorios que nos se habían quedado no a perpetuidad, sino por 10 años, sino que se entregaran a ellos. Es más, Chile nos intentó comprar el territorio y dijimos que no. En algún momento pidieron entregárselo a Bolivia, pero dijo que no y solamente pudo recuperar Tacna. Esto está documentado, esto está demostrado, no es falso. Por eso es que cuando Perú firma el Tratado de Lima en 1929, el gobierno de Augusto B. Leguía, Perú sabía que si Chile se quedaba con Arica, podía dársela a Bolivia. Entonces Perú le dice a Chile, vamos a poner un artículo complementario. ¿Cuál es el artículo complementario? Te quedarás con Arica, pero no podrás otorgarle salida al mar a ningún otro país sin antes consultármelo. Y Chile dice, ok, pero agrega que también tú no le podrás entregar salida al mar por Tacna a ningún otro país sin antes consultármelo a mí. Eso le puso un candado a los intereses bolivianos de salir al mar. La política boliviana ha llenado de resentimiento, odio y locura al pueblo boliviano por culpa de los políticos mediocres, empezando por este mequetrefe de Evo Morales. Los países ricos no son ricos por si tienen salida al mar, si tienen cobre, si tienen oro. Los países son ricos porque se respeta la propiedad privada, no se cambian las reglas del juego y hay división del trabajo. Eso hace a un país rico.